¿Perfectos en Cristo? Bueno, lo invito a que se ponga de pie, levante sus manitos y dele gloria a Dios. Alábelo como si usted estuviera solito, no se ponga a ver quién está a su lado. Dígale: Padre, te doy gracias por haberme adoptado por hijo tuyo, hija tuya. Soy de tu familia, soy heredero tuyo. Dígale: soy coheredero con Cristo Jesús. Comparto herencia con mi hermano mayor llamado Jesucristo. Te doy muchas gracias, Padre, por ese tratamiento tan glorioso que me ha dado, de adoptarme por hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, es una buena noche para que estudiemos la palabra de Dios y vamos a estudiar hoy algo que tiene que ver con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio, o sea que antes de la creación ya estaba el verbo o la palabra. Dice: y la palabra estaba con Dios, y la palabra o el verbo era Dios. El verbo era Dios. Pero en el versículo 14 dice: y este verbo o esta palabra se hizo hombre. O sea que la Biblia que usted tiene en sus manos está hablando, cuando usted lee la Biblia, está hablando directamente con su Señor Jesucristo. Amén. Él es la palabra, Él es el verbo, pero también Él es el Dios que se hizo hombre para rescatarnos a nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por Jesús? Pero luego sigue diciendo, dice: en Él, en el verbo, en la palabra, estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Jesús es la vida, Jesús es la luz de los hombres. Y más adelante en el versículo 18 dice: la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es la dispensación en la cual estamos. Gracia, favor que no merecemos. Es la demostración del amor de Dios con los seres humanos. Se llama Jesús. Él es la gracia, Él es la verdad, Él es la vida. Y vamos entonces a hablar de la necesidad del nuevo nacimiento. Dios quiere que todo ser humano reciba la nueva vida de Dios. Al reino de Dios. Así que esto que vamos a hablar es muy importante que usted lo tenga claro. Sepa usted mismo que es nacido de nuevo, usted misma que es nacida de nuevo. Eso quiere decir que usted tiene comunión con su Padre Dios, porque en el momento que nacimos de nuevo, Dios nos adopta por hijos. Amén. Entonces no somos cualquier cosa. Por estar en Cristo somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Y eso es un gran privilegio, ¿no? Ser herederos de Dios es un gran privilegio. Usted tiene todas sus necesidades suplidas solamente porque usted es una hija o es un hijo de Dios. Amén. Porque si los papás de este mundo, que somos no tan buenos, sabemos dar buenas cosas a los hijos, cuánto más su papito, cuánto más su Padre Dios. Así que cuando usted se dirija a Dios, no solamente diríjase como Dios, sino como su papá, como su padre, como su papito. Amén. Porque eso es comunión de padre a hijo, de hijo a padre. Cuando usted le dice Diosito, como le decíamos antes, pues usted nunca ha reconocido que Él es su papá. Pero si usted le dice papi, eso ya es familia, ¿no? Amén.
Yo todavía le digo papi a Omar, que ya tiene como 35 años. 40. Uy, lo boletearon, papito, lo boletearon. Bueno, y él todavía me dice papi, pues nos decimos papis. Pero eso quiere decir como familia, como cercanía, como comunión, como una relación, ¿no? Dicen que el Evangelio no solamente es el Evangelio, sino es una relación con Dios. Amén. Bueno, y como familia de Dios tenemos la responsabilidad de crecer espiritualmente. Si usted sabe y quiere saber qué es crecer espiritual, anote esta cita ahí para que la lea después. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Ahí usted se puede medir, oiga, yo ya soy madurito o soy todavía bebecito. Él habla de carnales o de espirituales. Espirituales son aquellos que ya han crecido, carnales son aquellos que están todavía bebecitos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Amén. Entonces, tenemos la responsabilidad de crecer espiritualmente. Usted necesita crecer. Usted necesita decirle a su líder, a su pastor, yo quiero crecer. ¿Cómo hago para crecer? Lo segundo que necesita saber es que usted tiene la responsabilidad de dar fruto, de ser fructíferos. La Biblia dice que Dios se glorifica cuando nosotros damos fruto y fruto que permanece. Y ese fruto tiene como que dos maneras. La primera manera es lo que sale de dentro de usted, de su nuevo nacimiento. El fruto de su nuevo nacimiento, que es la naturaleza de Dios en usted, que su espíritu, que tenía comunión con Satanás, ahora tiene comunión con Dios. Eso es nacer de nuevo. Amén. Ahora su espíritu tiene comunión con Dios. Ya no tiene nada que ver con el diablo, no tiene nada que ver con el pecado. Ahora todo tiene que ver con Dios. Y ese resultado de esa nueva creación tiene que producir un fruto para que los demás vean los cambios en usted y glorifiquen a Dios y puedan escucharlo a usted predicar el Evangelio. Entonces, ese fruto lo damos de dos maneras. Uno, ¿qué es lo que usted es ahora en Cristo? Que la gente pueda decir, oiga señora, usted es diferente. Usted es mi vecina y ahora la veo muy diferente. ¿Qué pasó? Ustedes le preguntan y usted da testimonio de quién es en Jesús. Amén. Se necesita dar fruto en esas dos cosas. Lo que yo soy, lo encuentra también en Gálatas capítulo 5, versículo 21 al 22. Los frutos de la nueva creación. Bueno, entonces, ¿cuál es la responsabilidad suya? Crecer y dar fruto. Crecer y dar fruto. Eso es lo que necesitamos nosotros porque pertenecemos a la familia de Dios. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias o sus celulares en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Tengan en cuenta esas citas para ahora cuando tengan el quiz. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, se hizo un recorrido desde Jerusalén hasta Betania de noche para ir a encontrarse con Jesús. ¿Por qué sería de noche? De pronto le daba algo de temor que lo vieran hablando con Jesús.
pero se fue de noche el hombre. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Rabí quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas obras que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué lo atrajo? ¿Qué atrajo a Nicodemo a buscar a Jesús? Las obras, las señales, los milagros que él hacía. Pero mire la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es la necesidad más grande del ser humano entonces? Nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, de cierto te digo. Y solamente ellos creen en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento para ellos todavía no lo han recibido. Así que estos fariseos eran los más estudiosos de la Torá. La pasada, muy estudiosos. Pero Jesús encontró en ellos una cosa que no ellos. Dime. ¿Cuál era? Que ellos No, el problema es acá, es este equipo. Aquí no hay ninguno. Todos oímos la palabra y la ponemos. Pero no es este equipo. Amén. Una pregunta de Carlos. Y saben que Jesús llamó a los fariseos y a los escribas hipócritas. Los llamó hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos le predicaban la palabra a otras personas, pero ellos no la ponían en práctica. Pero además de esto, Nicodemo, que era un principal, era como un príncipe allí entre los judíos, era un hombre muy importante, pero fue de noche a conocer a Jesús. Había oído hablar de él y fue a buscarlo. Y lo que él le dice es, no lo llama Jesús el Hijo de Dios, sino lo llama Rabí, maestro. Hay problemas cuando la gente no tiene a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Lo tienen como un buen profeta, como un gran hombre, pero no como el Hijo de Dios. Y solamente el Hijo de Dios, cuando usted lo reconoce como el Hijo de Dios, usted recibe el nuevo nacimiento. Amén. O sea que Nicodemo estaba como un poquito fuera de contexto, ¿no? Él le dice, usted es un enviado de Dios como maestro. No le dice, usted es el Hijo de Dios, un enviado de Dios como un maestro para nosotros. Y admiró que Jesús no solamente decía las cosas, sino que las practicaba. Y que lo que él decía lo confirmaba con señales, con milagros. Y eso le agradó mucho a este señor. ¿Cómo se llamaba? El señor Nicodemo. ¿La religión de él cómo se llamaba? Fariseos. Para nosotros el término fariseo es como hipócrita, ¿no? Por eso que Jesús dijo de ellos. Pero allí eran muy reconocidos, esas personas eran sumamente reconocidas. El versículo 2 dice, ¿qué dice el versículo 2? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y miremos que era un hombre que conocía la Sagrada Escritura y la predicaba. Y no era nacido de nuevo. En las iglesias también a veces hay muchas personas que asisten a la iglesia, pero nunca de alguna manera creen más en las acciones que ellos hacen, en las buenas obras que hacen, que
en que necesitan nacer de nuevo. Amén. Esto nos ayuda porque de pronto podemos revisar nosotros qué pasa con nuestra vida, qué pasa con nosotros si verdaderamente somos nacidos de nuevo o necesitamos hacerlo esta misma tarde. Amén. Lo que hace el nuevo nacimiento es que le abre el cielo de par en par. Entonces podemos tener gran seguridad de que el día que usted parta de esta tierra o que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, usted estará presente con Él por la eternidad. Amén, por la eternidad. Bueno, Nicodemo no reconocía a Jesús, lo dijimos, ¿no? No lo reconocía como el Hijo de Dios, lo reconocía como un maestro solamente. Y eso trae problemas, dijimos. Trae muchos problemas porque una persona, si no reconoce que Jesús es el Señor, no tiene vida eterna con Él. Puede que sepa versículos, puede que cante canciones, pero no tiene vida eterna con Dios. Cuando reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros tenemos vida eterna. Un ejemplo es que Pedro fue a la casa de Cornelio, un comandante romano, y fue a la casa de él y comenzó a compartir de la resurrección de Jesús, de que Jesús había muerto por los pecados. Y en un momentico todos los que estaban allí reunidos, que era bastante gente, todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y para hablar en otras lenguas, usted tiene que haber nacido de nuevo. O sea que ellos fueron nacidos de nuevo en el momento en que creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios, que había muerto por los pecados, pero que había resucitado por el poder de Dios. Esa es la confesión de fe que nosotros hacemos, que dice la Biblia que cuando usted hace esa confesión será salvo. Amén. Vaya revisando si usted la ha hecho, si usted la tiene en su corazón, porque tiene evidencias. El nuevo nacimiento es instantáneo, no es algo como un proceso como es el proceso del alma. El alma es un proceso de toda la vida. ¿Estamos haciendo qué? Transformándole la manera de pensar a nuestra mente. Ese es un proceso de toda la vida. Pero el nuevo nacimiento es instantáneo. Esa gente estaban oyendo a Pedro y no había terminado de predicar y ya todos eran salvos. Habían creído en Jesús. Nosotros le añadimos, porque la Biblia dice que la fe se cree en el corazón y se habla con la boca. Entonces en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, eso quiere decir que Jesús es hombre, que Jesús se ofreció en sacrificio por sus pecados y por mis pecados. Y cuando confesamos estas verdades, nosotros recibimos la vida de Dios. Una nueva naturaleza. Recibimos la naturaleza del Dios mismo. Jesús le respondió y le dijo, el versículo 3, de cierto te digo que el que no nace no puede ver el reino de Dios. Jesús dijo, admira las señales, pero lo que necesitas es nacer de nuevo. Un religioso y no había nacido de nuevo. Jesús le dijo, lo más importante es nacer de nuevo. Esto es lo más importante. Es decir, recibir la naturaleza de Dios en su espíritu y ser parte de la familia de Dios. Entonces podemos esperar las señales milagrosas y los prodigios. Él iba muy interesado en las señales que hacía Jesús. Pero Jesús le dice, usted necesita nacer de nuevo, Señor. Necesita nacer de nuevo para pertenecer a la familia de Dios y
Con el nuevo nacimiento vienen los milagros, vienen las señales. Así que prepárense ustedes para hacer señales y milagros, porque somos nacidos de nuevo y todos tenemos esa gran oportunidad de hacer señales, milagros, prodigios, sanidades mediante el nombre de Jesús. Amén. No solamente nacer de nuevo y ya, no. Eso trae una connotación tremenda. Usted es empoderado, porque el nuevo nacimiento viene de dos maneras. La palabra de Dios oída, predicada, así como fue en la casa de Cornelio. La palabra de Dios predicada, que en este versículo 5 habla de que el que no nace del agua es nacer de la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, creerla, y el Espíritu Santo hace en usted el nuevo nacimiento, lo produce. ¿Qué es renacer o nacer de nuevo? Pues que mi espíritu estaba contaminado con la naturaleza de Satanás desde Adán. Y ahora en Cristo Jesús yo nazco de nuevo. O yo soy renacido, volver a nacer. Eso es lo que Nicodemo no puede entender. Dice, pero ¿cómo entro yo en el vientre de mi mamá para volver a nacer? Jesús le dice, Señor, hay un nacimiento físico que es el nacimiento de papá y mamá, pero hay un nacimiento espiritual. Y lo que es nacido de la carne o lo físico es físico, pero lo que es espiritual es espiritual. El que nace del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios, ese es un ser espiritual. Amén. Es nacido de nuevo. O sea que es el nuevo nacimiento. Al oír la palabra de Dios, el Espíritu Santo opera en nosotros ese cambio de naturaleza. Y usted, con la naturaleza de Dios, tiene que ser diferente. Amén. Automáticamente tiene que haber cambios en su vida. Usted ha nacido de nuevo, usted cambia. Porque usted pasa de amar el pecado a aborrecer al pecado. Eso solamente lo hace la nueva creación de Dios. Antes amábamos pecar, pero ahora aborrecemos el pecado. ¿Sí lo aborrecen ustedes? ¿Le fastidia el pecado? Bueno, eso es señal de que ustedes son nacidos de nuevo. Si alguien ama mucho el pecado, es porque no es nacido de nuevo, porque tiene esa naturaleza diabólica todavía. Pero gracias a Dios tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Es un cambio de naturaleza que tiene unas evidencias externas inmediatas. Cambia. Usted cambia. Si era un borrachín, ahora le fastidia o le hace daño la cerveza o el trago. Todo comienza a cambiar porque cambia de naturaleza. Amén. Si es una necesidad, entonces es una necesidad nacer de nuevo. Jesús le dijo, lo más importante es que usted reciba la naturaleza de Dios en su espíritu. Ser parte de la familia de Dios, entonces podemos esperar señales, milagros y prodigios. Jesús nos dice, si ustedes nacen de nuevo, debe tener expectativa de señales a través de sus vidas. Otra vez les digo, si usted es nacido de nuevo, usted tiene que tener expectativa de señales, de milagros, de prodigios que se van a manifestar durante su vida. Amén. O sea que nacer de nuevo realmente es un cambio total. Un cambio total. Eso es el nuevo nacimiento. Una gran expectativa de que Dios con usted va a hacer cosas maravillosas y las pone en práctica. Y dijo Jesús en el versículo 5, si no eres nacido de nuevo, no podrás ver ni entrar en el reino de Dios. Ni verlo, ni ver a Dios, ni entrar en su reino.
Amén. Entonces necesitamos claridad en esto y aclararle a las personas que usted traiga a la iglesia. Usted necesita recibir esta nueva vida. Es la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios en nosotros. Amén. Jesús le dice a Nicodemo, no le estoy hablando del nacimiento de papá y de mamá. Este es el nacimiento o el renacimiento del espíritu humano. Es el renacimiento del espíritu humano. Necesita nacer en el espíritu, que es el nuevo nacimiento. Y esto le va a dar entrada a la vida espiritual de Dios. Versículo 4 dice, la pregunta de Nicodemo es como rara, ¿no? Pero si uno se pone en los zapatos de él, dice, tiene sentido, ¿no? Porque él estaba pensando desde el punto de vista humano y dice, pero yo soy más grandote que mi mamá. ¿Cómo voy a volver a entrar en el vientre de ella? ¿Cómo lo hago? Y Jesús le dice, oiga, usted es maestro de Israel y no sabes estas cosas. Amén. Así que el reino de Dios está abierto para nosotros, todos los nacidos de nuevo. Necesitamos tener este nuevo nacimiento. Esto nos da vida eterna, vida eterna. Amén. Bueno, qué bendición poder conocer, entender, revisar estas cosas para que todo nos salga súper bien. Amén. Todo bien, hermano. Todo tiene que estar completamente al día. Es una pregunta válida la que hace Nicodemo, ¿no? ¿Cómo podría volver a entrar en el vientre de la mamá? Pero el renacimiento del espíritu nos da vida espiritual. O sea que un ser humano tiene el espíritu separado de Dios. La Biblia lo llama muerto, muertos espiritualmente. Lo que estaba diciendo, ¿se acuerda el predicador cuando habló del zombie? Muertos caminando, muertos para Dios, muertos espiritualmente, pero vivos aquí en el cuerpo. Pero esta nueva naturaleza le da vida espiritual. Entonces, la clave para ver y entrar en el reino de Dios, ¿qué es? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Miremos esta escritura, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. ¿Cómo nacemos de nuevo? Ya hablamos harto de nacer de nuevo, ahora ¿cómo lo hacemos? Leamos un poquito del versículo 8. Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la fe. Esta es la palabra de fe. La palabra de fe. ¿Dónde está la palabra de fe? Su boca, su corazón. Allí, no está lejos, está en usted mismo. La palabra de fe está en mi corazón para creer y en mi boca para decir, en mi boca para confesar. Entonces, escuchen lo que él dice aquí. Versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Dijimos que Nicodemo no tenía a Jesús como Señor, ¿no? Sino como un maestro, porque él también era maestro en Israel. Amén. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y ahora dice, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo si lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón.
Amén. Y el versículo siguiente dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Bueno, ¿entendido todo? Está diciendo, si por medio de tu palabra, sus palabras, las palabras suyas que salen de su boca, tú declaras tu confianza en aquellas cosas que son ciertas para nosotros. Tengo que haber oído la palabra, haber escuchado el mensaje y haberlo creído. Esas cosas son ciertas para usted. Es dar testimonio de aquello que entendemos de Jesús. Es dar testimonio de todo aquello que entendemos de Jesús. La Biblia dice, si creemos esto y declaramos, somos salvos. Entendiendo que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Voy a leerles esta escritura también. 1 Corintios capítulo 15 del 1. Dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Recibir el evangelio, perseverar en él, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la confesión que estamos diciendo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó entre los muertos, somos salvos. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Y les digo un secreto, de esa manera ustedes reciben todo lo que necesiten de Dios en adelante. Lo creen en su corazón, lo dicen con su boca, usted lo recibe. No necesita hacerle una oración muy extensa a Dios. Lo que necesita es, lo creo en mi corazón, lo digo con mi boca. Porque si recibí la nueva vida de Dios, en el momento en que yo confesé que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, entonces yo, por medio de esa misma confesión, recibo todas las cosas. Lo creo y lo digo con mi boca. Lo creo en el corazón, lo digo con mi boca. Amén. Estamos hablando de cómo podemos nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo entonces? Jesús dijo, eso del nuevo nacimiento, eso es como el viento. Usted siente el viento, dice, y va soplando, viene como de allí y no sé para dónde va. Dice, así es todo el que nació de nuevo. Yo no sé cómo pasó, pero pasó. Y usted experimenta en su vida exterior los cambios que sucedieron internamente. Por eso es el bautismo en agua, es como una señal exterior de lo que pasó internamente. Yo no supe cómo sacó la palabra de Dios y el Espíritu Santo un espíritu que estaba contaminado con la naturaleza del diablo y puso un nuevo espíritu con la naturaleza de Dios. Yo no sé cómo es. Pero cuando usted va a las aguas de bautismo, usted dice, ya sé cómo fue. Esto es como que yo morí cuando me meten debajo del agua y si me tienen allí, ¿qué pasa a usted? Se olvida que está bautizando y patalea, no porque está ahogando. Y cuando lo sacan del agua es el nuevo nacimiento. Nació
una nueva persona, una nueva vida. Así que el bautismo en agua es una señal física de lo que pasó espiritualmente en nosotros. Amén. ¿Cómo lo logramos? Una confesión del nombre de Jesús, que Él es Señor. Cuando le diga a las personas, indíquele que Jesús es el Señor. Eso quiere decir Jesús es el Hijo de Dios. Y que Él murió como un hombre 100% por nuestros pecados, pero que Dios lo levantó por su gran poder de entre los muertos y nos regaló la justicia. Al resucitar nos declaró justos. Amén. ¿Qué es salvación entonces? Ya leímos Romanos 10, versículo 13, dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Primera de Pedro 2:24 dice: Jesús llevó en su cuerpo sobre el madero de la cruz todos nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia de Dios. ¿Cómo estamos con respecto al pecado? Y entonces, ¿por qué pecamos? Si estamos muertos es separados ya. Y como que la respuesta que damos es que yo vivo en un cuerpo que peca todavía. No, Señor. Es un esclavo suyo. Que usted no lo ha hecho un esclavo es otra cosa, pero que el cuerpo no tiene ya derechos. En este nuevo nacimiento, tanto el alma como el cuerpo perdieron su poder. Solamente tenemos la naturaleza de Dios en nosotros para hacer aquellas cosas maravillosas que Dios preparó para ustedes. Véalo conmigo en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Las cosas viejas han pasado. ¿Cuáles eran las cosas viejas? Toda la inferioridad, los desvelos que teníamos, los ataques, que usted se levantaba de noche a gritar o se levantaba como un zombie a caminar dormido, todo eso pasó, pertenece al pasado. El pecado pertenece al pasado, entonces no tiene nada que ver con usted. ¿Qué dijo Pedro? Jesús se llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados para que nosotros, estando muertos al pecado, viva ahora una nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida? Justicia de Dios en Cristo. Esa tiene que ser la meta de cada uno de nosotros nacidos de nuevo. Yo soy la justicia de Dios, voy a aprender a vivir como un justo. Se aprende a vivir como un justo. Amén. Vivíamos como injustos, pero ahora ya no hay injusticia en usted. Ahora hay justicia, entonces comenzamos a vivir como un justo. Amén. Así que no vuelva a decir, pero es que yo peco porque todavía estoy en un cuerpo. No. Si se da cuenta, su cuerpo está crucificado juntamente con Cristo. Ya no hay fuerza para pecar. Amén. Entonces, ¿qué es salvación? Primera de Pedro también, capítulo 1, versículo 23, dice esto. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 23. Dice, siendo renacidos, volver a nacer. ¿Qué es renacer? Volver a nacer. No de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estamos diciendo que es salvación. Amén. Renacidos, volver a nacer. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Mateo 10. Capítulo 32 y 33. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice? Cualquier persona que confiese a Jesús en público, ¿qué hace? El Señor Jesús lo confesará también su nombre delante del Padre en el cielo. Y el 33 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, es una confesión pública del nombre de Jesús, de que Él es mi Señor. Amén. Y no solamente era mi Señor, pero tan pronto lo confieso, Él viene a ser mi Señor. Y cuando usted tiene un Señor, ¿qué hace usted? Cuando tiene un amo, cuando se ofreció para trabajarle a alguien, ¿quién da las órdenes? Él. Si tenemos un Señor, ¿a quién nos sometemos? A Él. Él es el Señor, Él es mi Señor. Él es mi Señor. Pero cosa maravillosa dijo, ¿no? Cualquiera que confiese que Jesús es el Señor, Jesús lo confesará delante de su Padre. La Biblia dice que si confesamos públicamente delante de las personas, Él nos confesará delante del Padre en el cielo. ¿Qué está diciendo? Esta confesión de fe nos da entrada al reino de los cielos. Aleluya. Esa confesión nos da entrada al reino de los cielos. Si usted reconoce que Jesús es el Señor, es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ayudarnos a creer. Ahora, mire lo que dice el Señor Jesús a Pedro en el versículo 19. Versículo 19 de ese capítulo 10. Capítulo 16, ¿no? Uy, perdóneme. Capítulo 16, versículo 19. Y a ti te haré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Quién le dio la llave del cielo? La confesión de que Jesús es el Señor. Es como que usted recibe una llave personal para entrar en el cielo, una llave para usted. Amén. Eso es lo que está diciendo allí. Una llave. Pedro acaba de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y Jesús le dice, ya tienes la llave, ya puedes entrar. Recuerde lo que Jesús dijo en Juan 3:5. Le dijo a Nicodemo, si
no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Esa confesión del nombre de Jesús nos abre el cielo, nos da una llave para que cada uno tengamos nuestra llave de entrada. Amén. ¿Es poderoso el nuevo nacimiento? ¿Es poderoso el nombre de Jesús? Es muy poderoso. Cambia nuestras vidas. Pero estas cosas tenemos que creerlas, vivirlas, para que se apliquen en nuestra vida. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que estar confesando ese nombre, porque ese nombre cambió mi naturaleza. Ese nombre puso en mí la naturaleza de Dios directamente. Y luego la Biblia dice, usted tiene que renovar su mente y someter su cuerpo. Ese es el proceso que estamos haciendo cada uno de nosotros. Renovar la mente con la palabra de Dios, diciendo estas cosas que Él ha dicho y ¿haciendo qué? Entonces, nosotros en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, que ya lo vimos, invitamos a morar en nuestro corazón a Jesús. Dice, mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, engendrados por Dios mismo. El versículo 13 dice que no fuimos engendrados por naturaleza humana, por papá y mamá, sino engendrados por Dios mismo. O sea que usted tiene la genealogía de ¿quién? En esta nueva creación, la genealogía de Dios. Ya no es que porque yo soy de tal lugar o mi papá era tal cosa, no, usted tiene los genes de Dios. Fuimos engendrados por Dios mismo, Dios mismo. Nos dio autoridad de ser parte de su familia. Yo no sé si usted agradece ser hijo de Dios, pero eso es un privilegio, ¿no? Usted se convierte intocable para el diablo, porque usted pertenece a esa familia de Dios. Amén. Pero tenemos que estarlo confesando. Soy hijo de Dios, ¿no? Soy hijo de Dios. Soy hija de Dios. Tengo la naturaleza de Dios. Estoy muerto al pecado. Yo vivo a la justicia, ¿no? Confesiones que necesitamos estar haciendo para no tener tropiezo, para no caer en las garras del enemigo. En Apocalipsis 3:20 dice que empieza con una comunión, por una invitación por medio de la palabra de fe. ¿Qué dice Apocalipsis? Capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿De qué habla? De comunión, comunión. Entre los judíos cuando se invitan a comer es que ya son amigos. No se invitan extraños. O sea que Él está diciendo, yo estoy golpeando, si usted me abre la puerta, yo cenaré con usted, usted cenará conmigo. Tendremos comunión con nuestro Señor Jesucristo poderosamente, ¿no? Y ahí está la promesa que ya leímos, 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. Antes éramos inhábiles, incapaces, impotentes. Todo esto pasa, quedó atrás. Los pecados de los cuales no podíamos dejar, no podíamos ser librados, son quedados atrás. La condenación, la falta de perdón, todo quedó atrás. Realmente somos una creación nueva en Cristo Jesús. Una nueva creación en Cristo Jesús. Amén.
Todo nuevo para usted. Todo ha sido hecho nuevo para usted. Ahora usted aborrece el pecado. Antes lo amaba, ¿no? Cosas que antes no queríamos hacer, ahora nos gusta hacerlas. ¿Cuántos dicen amén? Porque los domingos, ¿para qué eran los domingos suyos antes? Para dormir el guayabo. ¿Y ahora para qué es? Para servirle al Señor. El domingo nos toca madrugar mucho más que cualquier día, ¿no? Mucho más. Pero ¿usted cómo lo hace? Todos gozosos. No estamos quejándonos, ¡ay, no, qué desgracia ser cristiano! Yo antes dormía y ahora ya no. Nos gozamos porque le servimos al Señor. Es un privilegio servirle a Dios. Gran recompensa tiene. Entonces, las cosas que antes no nos gustaban, ahora sí nos gustan, ¿no? Las disfrutamos. Disfrutamos de la presencia de Dios, disfrutamos la oración. No estamos diciendo que se acabe esto rápido porque me voy. Él pone deseos nuevos en su corazón. Nos libra de nosotros mismos, nos libra de la carne. Es un milagro sobrenatural el nuevo nacimiento. Es un milagro maravilloso de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Recuerden quién fue lo que hizo eso. La palabra de Dios, al oír usted el mensaje. Siempre que vaya que una persona nazca de nuevo, predíquele de Jesús, de que Él fue a la cruz, pagó sus pecados, resucitó. No le haga hacer la oración ahí como sin saber quién es Jesús, porque no le sirve de nada. Pero cuando usted le enseña, van a nacer de nuevo, van a vivir una nueva vida. Amén. Póngase de pie, por favor. Entonces vamos a contestar nuestro quiz. Eso es muy sencillito, pero queremos saber si usted entendió y así nos ayuda para en la próxima dar explicaciones un poquito más. Con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te invitamos a hacer los siguientes 3 pasos. Primero, reconocer que necesitas un Salvador. Segundo, creer en Jesús con todo tu corazón como el único camino al Padre. Tercero, confiésalo con tu boca como tu Señor y Salvador. Anímate y acompáñame en esta oración. Padre, hoy reconozco que he fallado, he pecado y he estado separada de ti. Creo en Jesús, el cual murió por mí, aún estando lejos de ti, a través de su resurrección, me acercó a ti. Reconozco y confieso a Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador, quien guía mis pasos a ti y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos alegra que te unas a nuestra familia de fe y a través de ella queremos conocerte. Escríbenos al número que aparece en pantalla y síguenos en nuestras redes sociales. Tú formas parte.